La iglesia de Tiatira, que es la iglesia que vamos a estudiar esta mañana, es quizás de las iglesias o de las ciudades que hemos estado estudiando, son 7, esta es la número 4, es la ciudad más pequeña de todas las 7. También probablemente es la iglesia más pequeña, es la ciudad menos importante, pero es interesante que es la carta más larga. Jesús tiene muchas cosas que decirle a esta pequeña ciudad o a esta pequeña iglesia y podríamos decir, tiene un tono de parte de Jesús bastante estricto, bastante fuerte. Y es importante entender eso, porque Jesús no tiene ninguna intención en que su iglesia esté como que inconsciente o no consciente de ciertas cosas que a lo mejor estamos practicando o hemos estado creyendo. Entonces, es importante siempre venir a la Biblia y pedirle a Dios de que nos muestre en qué cosas, en lo que estamos estudiando, qué cosas debemos de prestar atención. El único que realmente puede darnos como que un diagnóstico correcto de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestra iglesia, es Jesús. Él nos conoce, Él sabe exactamente dónde está cada uno de nosotros. Y finalmente una iglesia está compuesta por personas, por individuos, por cristianos como tú y yo. Entonces, cuando Jesús le habla a cada iglesia, como a esta iglesia en particular, Jesús está mostrando cosas y está, como hemos visto, reconociendo, halagando ciertas cosas, pero también va a corregir y va a mostrar cosas que necesitan un cambio. Y eso es importante. Queremos que Jesús nos hable, queremos entender lo que Él nos dice, pero lo queremos ¿para qué? Para que nuestra vida pueda ser transformada. No queremos seguir viviendo igual. Queremos realmente agradar a Jesús. Y es por eso que Él nos quiere hablar para que podamos responder. Ahora, la iglesia de Tiatira estaba en esta ciudad, que es la más pequeña de las iglesias que estaban en Asia. Tiatira era una ciudad que estaba entre Pérgamo y Sardis. Pérgamo es la iglesia que estudiamos la semana pasada y Sardis es una iglesia que vamos a estudiar más adelante. Es una ciudad que está en Turquía, es una ciudad que actualmente sigue existiendo, pero no hay mucha como información en comparación a las demás. ¿Qué nos dice la historia de esta ciudad? Esta era una ciudad que comenzó teniendo una fuerte presencia militar, estaba en un cruce de carreteras, entonces habían puestos militares romanos, había mucha población militar que vivía en Tiatira, y con el tiempo, poco a poco, empezó como que a tener un auge comercial, finalmente para ser conocida en la época en que la iglesia está comenzando, una ciudad la cual era famosa por la tinta para telas. De hecho, la púrpura se vendía ahí, si se recuerdan, hace un par de semanas o meses estudiamos la iglesia de Filipo, que había una mujer llamada Lidia que venía de Tiatira y era vendedora, era comerciante de púrpura. Entonces, la ciudad de Tiatira era un lugar donde se comerciaba básicamente eso, todo lo que tenía que ver con telas, con tintas para las telas y para la ropa. Por eso ellos eran como conocidos. Se han descubierto restos arqueológicos y papeles y documentos que dicen de que esta ciudad era conocida porque había muchos gremios o muchos sindicatos. Cada oficio, la gente estaba agrupada como que en gremios y en sindicatos, y entonces estaban organizados laboralmente muy, muy ordenados, y había una estructura muy formal para que tú pudieses trabajar. Entonces, si tú querías tener trabajo, tenías que a fuerza afiliarte a un gremio, a un sindicato, cualquier fuese el oficio, cada quien tenía su sindicato. Ahora, lo interesante y lo que creo que tiene mucho que ver con lo que Jesús le dice a Juan para escribirle a la iglesia, es que muchos de estos sindicatos o gremios, ellos adoraban a un dios en particular. Sabemos que la cultura greco-romana estaba rodeada por muchos dioses. Era una cultura muy pagana, muchas deidades que ellos veneraban, y generalmente habían muchos gremios que adoraban a cierto dios, habían otros que adoraban a otro dios. Entonces, si tú querías ser parte de ese gremio o de ese sindicato en Tiatira, los historiadores dicen de que tú tenías que a fuerza también participar en toda esta adoración a estos dioses que estaban en esa ciudad. Entonces, eso ponía bastante presión a los creyentes, porque
una vez convertidos al cristianismo, ellos eran realmente forzados y presionados si querían mantener su trabajo, mantener su negocio o querían seguir recibiendo trabajo, tenían que, o eran forzados o presionados para participar en todas estas cosas. Y como hemos visto las semanas anteriores, y como vemos en el Nuevo Testamento, siempre la idolatría y todas estas cosas de estas divinidades como griegas y romanas, siempre la adoración a estos dioses estaba de por medio, pues un montón de cosas inmorales, impureza sexual, borracheras, todo estaba como que era un combo, un paquete que estaba involucrado en toda esta adoración a estos dioses. Entonces, Tiatira no era la excepción. La parte de la parte espiritual o la parte religiosa, aunque habían muchas deidades que se veneraban en la ciudad, había un dios principal que era como que el que tenía mayor devoción en la ciudad y era el dios Apolo. Y Apolo es el dios de muchas cosas, pero uno de cómo se le conoce es el dios del sol o el dios sol. Y se han descubierto monedas en Tiatira con la figura de Apolo saliéndole rayos y como luces hacia alrededor, así como que dibujitos, como que hacen ver a Apolo como con mucha luz y con muchos rayos. Y esa era la deidad que los de Tiatira veneraban principalmente. Ahora, Apolo era el hijo de Zeus, y entre los otros dioses que ellos veneraban era un dios bastante temido. Entonces, ahora es interesante que cuando Jesús se describe, dice que Él es el Hijo de Dios. Y es la única parte en el libro de Apocalipsis que Jesús se describe a sí mismo como el Hijo de Dios. Hemos dicho que Jesús, para cada iglesia, como que da una descripción y toma una descripción de sí mismo que Él ya dio en el capítulo 1. Pero cuando Él habla de yo soy el Hijo de Dios, es primera vez que lo menciona. Y por alguna razón en particular, Jesús quiere que los creyentes de Tiatira tengan claro de que Jesús es el Hijo de Dios. Probablemente por lo de Apolo. Apolo, este dios del sol, esta luz, y siempre la luz fue asociada como a verdad, a conocimiento, a iluminación. Jesús dice, soy yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el Hijo de Dios. Y Jesús está revelándose, y ahí es donde viene la revelación de quién es Él. Yo soy el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego, dice el verso 18, y pies semejantes al bronce bruñido. Cuando Jesús está diciendo yo soy el Hijo de Dios, Él está reconociendo su deidad. Y es importante entender eso, entender quién es Él. En el capítulo 1, me parece que en el verso 13, Jesús se identifica a sí mismo como el Hijo del Hombre. Ese es un título que Él usa mucho en los evangelios, pero cuando la Biblia dice que Él es el Hijo del Hombre, está hablando en su aspecto humano, de que Dios tomó forma humana y caminó entre nosotros. Él es el Hijo del Hombre, pero también es el Hijo de Dios. Es su parte humana al tomar forma de hombre, pero Él es el Hijo de Dios. Él nunca dejó de ser Dios. Y es importante saber quién es Jesús, porque hoy en día hay muchos grupos, muchas sectas, que dicen que Jesús es creado, de que Jesús es hermano de Lucifer, un montón de cosas absurdas y antibíblicas. Dicen que Jesús no es Dios, que Jesús nunca reconoció ser Dios, y sí, los evangelios Jesús habla y reconoce de que Él es Dios, y aquí Él se presenta a sí mismo como el Hijo de Dios. Es importante entender eso. ¿Y por qué es importante? Porque este hombre o esta persona que le está escribiendo a esta iglesia y a cada una de estas iglesias es Dios mismo. ¿Cuánto daríamos nosotros? Y a veces decimos, ¿por qué no me hablas, Dios? Háblame, Dios. Y aquí está Jesús hablándonos. Jesús está hablándole a la iglesia, y no solamente a esta iglesia en particular. ¿Te acuerdas qué es lo que dice en cada carta? Al que tenga oídos, escucha lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, estas palabras no son solamente para la iglesia en Tiatira o solamente para las 7 iglesias de Asia. Estas palabras de Jesús, del Hijo de Dios mismo, también son para nosotros hoy. Y han sido las palabras de Jesús para la iglesia a lo largo de 2000 años. Es Jesús hablándonos.
Ahora, ¿cómo se presenta Él? ¿Qué descripción da de sí mismo? Lo primero que Él dice es que tiene ojos como llama de fuego. Dices, wow, ahora, ¿cómo habrá sido esa mirada que Juan, el apóstol, el discípulo, vio en Jesús? No está diciendo que de sus ojos salía un fuego. Acuérdate, él usa la palabra como. O sea, imagínate Juan tratando de explicar más o menos con palabras que podamos comprender cómo fue lo que él vio, cómo vio él a Jesús. Y algo que él vio y cómo Jesús se presenta a esta iglesia es como este Hijo de Dios que tiene ojos como llama de fuego. Jesús tiene una mirada penetrante. Jesús ve todas las cosas. Dice más abajo, me parece que es en el verso 24, que Él realmente discierne la mente y el corazón. O sea, Jesús, su mirada, Él logra escudriñar nuestra mente y nuestro corazón. No hay nada, absolutamente nada, que tú y yo podamos ocultar de su mirada, de su vista. Hoy en día estamos todos sentados acá. Y cuando comenzamos esta serie decíamos de que Jesús dice que Él se pasea o se paseaba entre sus iglesias. Jesús hoy está caminando aquí entre nosotros, aunque no lo vemos. Y Jesús nos mira y Jesús sabe y conoce lo más profundo de lo que hay en nuestra mente y lo que hay en nuestro corazón. Entre nosotros quizás podamos como aparentar que todo está bien, pero realmente a Jesús no lo podemos engañar. Su mirada es penetrante, es profunda, Él escudriña todo lo que hay dentro de nosotros y no hay nada que podamos ocultar de Él, absolutamente nada. Y eso debiese de llevarnos a una reverencia hacia Él, a una santa reverencia, a un santo temor de Dios, de que no hay absolutamente nada que Él no conozca. Ahora, la idea de fuego, de como de fuego, una mirada de como de fuego. Lo que hace el fuego consume, el fuego purifica, el fuego como que deshace. Y realmente el fuego es como también un símbolo como de purificación y de juicio. Y realmente cuando tú lees toda esta carta, ves que realmente Jesús está en un tono bastante directo y bastante confrontador, con bastante disciplina, incluso con juicio que él habla sobre ciertas personas. Y dice, y los pies de bronce, en la Biblia el bronce siempre es un símbolo de juicio. El bronce siempre representa juicio en la Biblia. Y dice que sus pies son de bronce. Entonces, es interesante. Siempre vemos a Jesús como lleno de amor, y Él lo es. Siempre está lleno de amor. Siempre está lleno de amor. Jesús es súper paciente, súper amoroso, pero este Jesús también existe. Este también es el Jesús real. Un Jesús que tiene ojos como llama de fuego y pies como bronce bruñido. A veces no entiendo mucho cuando la gente habla de Jesús y dice Jesucito. Así como que es mi cuate, casi casi. O sea, a veces tratamos mejor al mesero que a Jesús, con más respeto. Acá Jesús, tenemos que recordar de que Él es el Hijo de Dios. Y sí, Él me amó, y sí, Él murió por mí. Él me ofrece su amistad, pero Él nunca deja de ser el Hijo de Dios. Nunca lo ha dejado de ser. Y esto debiese de movernos a una reverencia hacia Jesús. No es mi gran cuate, así como que le faltó el respeto y como que... Imagínate, Juan está mirando y cuando vio a Jesús cayó postrado, cuando vio a Jesús en la revelación. Ese es Jesús. Ahora, ¿qué es lo que Jesús va a reconocer en esta iglesia? Hay cosas buenas en esta iglesia, como la mayoría. Fíjate lo que dice, verso 19. Yo conozco tus obras, y ahí va, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. 4 cosas que Jesús reconoce de esta iglesia. 4 cosas que esta iglesia está haciendo bien. Lo primero que Él reconoce es el amor. Era una iglesia amorosa, es una iglesia que tenía un amor para con Jesús y también un amor como unos con otros. Y es bueno y es necesario eso,
Que nos amemos es como la evidencia de que somos creyentes, demostrarnos el amor de Jesús. También es una iglesia que tiene fe, o la idea de fe es fidelidad. Era una iglesia fiel, habían cristianos, hay gente que realmente había caminado en fidelidad. Y fidelidad es necesaria, es importante. Es importante cuando yo digo, pues yo voy a estar ahí, yo voy a hacer esto, pues yo espero que la gente me crea. Y viceversa, a veces no siempre cumplimos lo que prometimos, no siempre a lo mejor somos fieles, pero necesitamos crecer en fidelidad. Si tú dices, yo voy a estar ahí a esa hora, yo me comprometo a esto, nosotros te creemos, te queremos creer. Entonces te vamos a esperar y vamos a esperar que vengas. Entonces fidelidad, crecer en fidelidad, también en servicio. Pues obviamente cuando nos amamos, ¿qué es la consecuencia natural? Nos vamos a servir unos a otros. Jesús demostró su amor para con sus discípulos en que Él les sirvió. La última noche antes de ir a la cruz, Jesús le lavó los pies a sus discípulos, incluso los pies de Judas. Jesús se postró, se agachó y lavó los pies. Y esta era una iglesia que era servicial, tenía fidelidad, tenía amor, y era una iglesia que había sido paciente. Es número 4, tu paciencia. Y la palabra paciencia quiere decir perseverancia. Perseverar. Es algo tan a veces simple, pero tan profundo, y a veces tan poco común. Perseverar en algo, mantenerte en algo, mantenerte siendo fiel a Jesús, mantenerte haciendo las cosas. Perseverar. Es una carrera a largo plazo. La vida cristiana, nuestro caminar con Jesús es como una maratón, es la prueba más larga. Muchos comienzan, no todos terminan, pero hay que llegar a la meta. Es a largo plazo. Perseverancia, resistencia. Entonces todas estas cosas están muy bien en esta iglesia. Y Jesús lo reconoce. Jesús, y si tú eres un cristiano que eres un cristiano amoroso, que eres un cristiano fiel, que eres un cristiano que sirve, que eres un cristiano que ha sido perseverante, esas cosas están bien. Y Jesús dice, está ok eso. Pero Jesús dice el verso 20, pero, ¿por qué tendría que haber un pero? A veces pensamos, oye Señor, pero esto bueno que estoy haciendo, ¿no borra lo malo? Como que esto sí, pero ¿por qué hay que mirar esto que no está tan bien? Porque Jesús nos ama. Porque no nos quiere dejar igual. Porque sabe que hay ciertas cosas que nos pueden destruir y nos pueden dañar. Y hay ciertas cosas que pueden dañar a su iglesia. Mira, Jesús es el novio, es el esposo de la iglesia. Y vamos a ver que Jesús está dispuesto a hacer cualquier cosa y todas las cosas que sean necesarias para defender a su novia. Él no va a permitir que nadie se meta con su novia, ¿sabías? Porque Él es fiel. Y aquí vemos que Jesús realmente habla con un tono bastante directo a las personas que en cierta manera se estaban infiltrando o ya se habían infiltrado y estaban causando un daño a la congregación. Entonces, estas cosas que vamos a ver acá, que vamos a leer, son cosas que necesitamos considerar. Porque Jesús sí está contento y está alegre por las cosas en las cuales estamos caminando bien, pero créeme que no está indiferente en las cosas en las que no estamos caminando bien. Y no es que su amor es un amor que solapa lo que está mal, lo que es pecado en mi vida. Y Jesús necesita decírmelo y quiere decírmelo. Y necesito saber y necesito tener un corazón enseñable para poder escuchar, oír y para poder cambiar y arrepentirme. Ahora, ¿qué es lo que Jesús le dice? Fíjate el verso 20 al 23. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Ok, ¿cuáles son esas cosas? Dice, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón,
y os daré a cada uno según vuestras obras. Hasta el momento es quizás las palabras más fuertes de Jesús. Más fuertes. Y esto es importante, porque a veces podemos confundirnos. Lo que Jesús está diciendo acá, y Jesús le está hablando a la iglesia, ¿ok? Jesús no le está hablando a la persona que no conoce a Jesús, ¿ok? Le está hablando a la iglesia, a la gente que está en la congregación. Estas no son palabras para usarlas y agarrarlas y usarlas en contra del pecador que no conoce a Jesús, sino que estas son palabras que Jesús le está hablando a la iglesia, a nosotros, no al no creyente. Tenemos que identificar y entender eso. Entonces, Jesús le está hablando a la iglesia, y dentro de la iglesia, de esta iglesia en particular, había estas cosas que estaban pasando. Y lo primero que Jesús habla es de esta mujer llamada Jezabel. ¿Y qué es lo que estaba ocurriendo? ¿Qué es lo que Jesús reprocha del liderazgo de esta iglesia? Dice, toleras que esa mujer, dice que esa mujer Jezabel que se dice profetiza, enseña y seduzca. Por alguna razón, el pastorado, el liderazgo de esta iglesia había permitido que esta mujer que enseñaba falsas doctrinas, ese es el problema. El problema no es que es mujer, el problema es lo que ella enseña. Se infiltrara y tomara un lugar de preponderancia dentro de la iglesia. ¿Qué es lo que dice? La palabra tolerar quiere decir tú perdonas, tú permites, tú dejas que se quede o tú dejas. Entonces, esta mujer de alguna manera había logrado llegar a la iglesia. Muchos se preguntan si es una mujer literal o es una mujer que representa a algo, ¿no? Entonces, sea cual sea los casos, había una mujer real, no sabemos si realmente ese es el nombre, pero una mujer que es como una sombra de una mujer que existió en el Antiguo Testamento, Jezabel. Ahora, ¿qué era lo que estaba haciendo? Estaba dando enseñanza, dice, y es interesante, dice, se dice profetiza. Es interesante, no es que era una profetisa, sino dice, se dice, o sea, era una mujer que era autodenominada, autoimpuesta, autoestablecida. Y es peligroso cuando tú solito te autodefines, te autoimpones. Hay mucha gente así, a lo mejor hoy en día. Se designa a sí mismo pastor, se designa a sí mismo esto, se autoimpone. Y no está puesto por Jesús. Jesús dice, se dice así, yo no he puesto a esa mujer ahí para que enseñe. Pero ustedes, dicen, lo han tolerado. Y ese es el enojo de Jesús, que el liderazgo de esta iglesia había tolerado, había permitido, había dejado que esta mujer estuviese ahí y empezase a enseñar doctrinas que estaban equivocadas, eran erróneas, eran antibíblicas. ¿Y sabes qué? Es importante, porque hoy en día a veces, ¿qué es lo que necesitamos pedirle mucho a Dios? ¿Sabes qué? Es una palabra muy sencilla pero muy profunda, discernimiento. Necesitamos pedirle a Dios discernimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces cada uno de nosotros pensamos de que porque una persona carga una Biblia debajo del brazo y tiene cierto lenguaje, eso automáticamente significa que es cristiano. Y no lo es. No solamente debo de ver si carga una Biblia o las palabras que tiene, yo debo de probar qué carácter tiene esa persona. Y también debo de probar qué enseñanza se está dando. Entonces, esta mujer se había autoproclamado, y cuando habla la palabra profetiza, un profeta es alguien que habla en nombre de Dios. Esa es la idea. Un profeta es alguien que habla de parte de Dios. Entonces, esta mujer estaba en esta iglesia y ella estaba diciendo que todas estas cosas que ella estaba enseñando venían de parte de Dios. ¿Y sabes qué? Eso es súper peligroso. ¿Y sabes qué? Eso se da mucho hoy en día. Hombres que quieren o han elevado su palabra y su revelación personal por sobre la palabra escrita de Dios. Y ese es un gran, gran peligro. Porque cuando elevamos la palabra o la revelación o la profecía personal sobre la palabra de Dios, pasan cosas como estas. Engaño, mentira, juicio de Dios. Entonces, nunca
cualquier cosa que a veces la gente dice, no, lo que pasa es que Dios me mostró esto, Dios me habló así. Ok, vamos a probar eso a la luz de la palabra. O sea, lo que Dios te mostró, ¿está alineado o no con lo que la Escritura dice? Porque Dios jamás va a decirte algo que está en contra de lo que Él ya reveló. Nunca va a hacer eso, nunca se va a contradecir. Entonces, pero muchas veces hoy en día, pues, culpamos de todo al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo me dijo esto y justifico porque me dijo. ¿Y cómo compruebas de que no? ¿Cómo le argumentas a una persona que no? La Biblia dice que debemos de probar. Pablo dice en 1 Corintios 14 de que el que profetiza vamos a juzgar lo que dice. Vamos a juzgar. ¿Y cómo juzgamos? Con la palabra de Dios. Siempre la palabra es el filtro. Entonces, en esta iglesia no había discernimiento. El liderazgo no tenía discernimiento, era un liderazgo débil. No se pusieron los pantalones estos hermanos y habían permitido que esta mujer empezase a enseñar muchas cosas. Entonces, esto nos debe de hacer ver de que Jesús está muy interesado en lo que tú estás aprendiendo. ¿A qué personas o qué ministerios le has dado preponderancia en tu vida? ¿Qué estás oyendo? Hoy en día escuchamos, muchas cosas a través de diferentes medios. Hay mucha literatura circulando, hay muchos recursos en internet. Entonces, a veces ni necesitas ir o piensas de que no necesitamos ir a la iglesia. Total, me conecto por internet y puedo ir predicaciones de la iglesia en Estados Unidos, en Europa, donde sea. Y tienes acceso a muchas cosas. Pero tenemos que ser cuidadosos. Porque no algo que se vea como cristiano o aparente, o una apariencia de piedad, realmente a lo mejor lo es. Tampoco se trata de andar siempre con una actitud de sospecha de todos, pero aquí esta iglesia nos demuestra de que para Jesús es importante tener discernimiento. Realmente analizar las cosas a la luz de la palabra, porque esta mujer nadie la había puesto un alto, porque el Espíritu me dice, Dios me está diciendo esto, es que Dios ha dicho esto, y esta mujer está hablando en lugar de Dios, pero estaba enseñando cosas que la Biblia no enseña. Entonces debes de conocer mucho este libro. Para reconocer algo falso, lo primero que debes de hacer es conocer lo verdadero. Porque así vas a poder identificar lo falso, conociendo lo verdadero. Ahora, ¿qué hace esta mujer? Dice que enseña y seduce. Entonces, imagínate, esta mujer dice, yo soy la autoridad, yo hablo de parte de Dios, yo voy a enseñar acá. El pastor o lo que sea ahí, el que estaba ahí, pues lo pusieron a un lado y esta mujer es la que está hablando y está enseñando y está seduciendo. Tiene un puesto de influencia en la congregación, en esta iglesia en particular. ¿Y qué es lo que está enseñando? Dice el verso 20, dice, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Su influencia o su enseñanza estaba dividida como en dos cosas. Número uno, a fornicar. Esta mujer no tenía ningún problema y quizás incentivaba o motivaba a la inmoralidad sexual. Ahora, tenemos que entender la cultura y el contexto de lo que yo decía a un inicio. En esta ciudad donde los sindicatos tenían el control de la ciudad y de cada gremio y de cada oficio, si tú querías pertenecer a X gremio, a X sindicato, tú tenías que involucrarte en todo lo que ese gremio hacía. Entonces, cuando este gremio participaba en todas sus fiestas pues paganas e inmorales, siempre la inmoralidad sexual era parte de esto. Entonces, probablemente esta mujer estaba motivando eso o fomentando eso. Mira, aquí en la iglesia pues venimos y adoramos a Jesús, pero si quieres mantener tu trabajo o cuando estés afuera, pues haz lo que ellos hacen, participa en lo que ellos participan. No importa, no hay problema. Total, venimos acá a la iglesia y no hay problema acá. Pero afuera, pues si en esas fiestas de esos sindicatos o en tu trabajo o lo que sea, practican todas estas cosas inmorales, de impureza sexual, pues no importa, ve tu hombre, hazlo, no tiene nada de malo. Probablemente eso era lo que estaba haciendo esta mujer. Estaba fomentando y diciendo que no había ningún problema con la inmoralidad.
Pero ¿sabes qué? Si hay un problema. Y lo que nosotros hacemos en la vida real, en la vida afuera, sí importa. Porque mi corazón o mi idea, mi mente no está desconectado de mis pies. Entonces, yo no puedo decir, pues yo creo en Jesús, yo quiero serle fiel a Jesús, pero en la semana vivir como se me da la gana. Vivir en un contexto de inmoralidad, de impureza o de lo que sea. Y a veces, ¿sabes qué? Y todos somos presionados, absolutamente todos. O sea, por tus compañeros de trabajo. O sea, pensaba mucho en eso. ¿Cuántas quizás oportunidades de negocio? Quizás cuántas posibilidades laborales han estado ahí de la mano con hacer algo que deshonra a Jesús. Y si no lo haces, pues no hay negocio para ti. O si no lo haces, te corro del negocio. O si no lo haces, lo que sea. Entonces, estos cristianos estaban ahí como que contra la espada en la pared. En Tiatira, nuestros socios comerciales hacen todas estas barbaridades inmorales y son parte y es algo normal. Y viene esta mujer y está diciendo, no importa, pues hazlo tú, pues entonces pues lo voy a hacer, ¿no? Total, me están diciendo desde el púlpito que sí. Estaba enseñando esas cosas a esta mujer. ¿Sabes qué? La pureza es importante. Llegar puro al matrimonio es importante. Dios quiere que la intimidad sexual sea con tu esposa, no fuera. No es que voy a probar y después voy a llegar y no. Eso es algo sagrado para Dios. Y vivimos en un mundo impuro, en un mundo... O sea, ayer fui a comerme una hamburguesa con mi hijo durante la reunión de mujeres y fuimos al Carl Jr. Y ¿sabes qué? No duramos ni 5 minutos ahí. Porque los videos en las plasmas es un lugar para comer hamburguesas. Pero puros videos musicales. Todos cargados así, pero súper fuertes de un contenido sexual. Todo este reggaetón, hip hop, todas estas cosas. Y ahí están los niños comiendo su hamburguesa y siendo expuestos a estas cosas. Y después nos preguntamos por qué hay tanto embarazo en adolescentes. Vivimos en una cultura saturada de inmoralidad sexual. Y si no nos cuidamos, eso nos va a afectar. No podemos pensar y tolerar como estaban haciendo esta gente. Y decir, no, pues eso no tiene nada malo. Total, es la sociedad, el mundo en el que vivimos. Sí, pero Jesús quiere que su novia sea pura. Sea pura. Entonces esta mujer estaba haciendo esa desconexión entre quizás la adoración corporativa en la congregación y la vida privada o la vida laboral o la vida en la semana. Lo segundo que estaba haciendo esta mujer era, dice que seducía a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Acuérdate, la idolatría era algo muy fuerte en este mundo, en el mundo en que la iglesia comenzó. O sea, los templos estaban llenos de carnicerías y la gente iba y toda esa carne que se comía en los templos eran de animales que habían sido ofrecidos a sus dioses. ¿Y te acuerdas cuando estudiamos en Hechos 15? ¿Se acuerdan los que estuvieron acá? Cuando hubo todo este problema, de hecho Marcelino creo que lo enseñó, ¿verdad? De este conflicto de las libertades y que los gentiles y todo el rollo. Hubieron dos cosas que le dijeron nada más que los gentiles debían de cuidarse. Y una de ellas era las cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces, ¿por qué? Porque eso estaba vinculado a adorar, a la adoración pagana. Y Jesús dice, ¿sabes qué? Esta mujer está fomentando eso. La adoración, la idolatría. Está fomentando eso. Pues si tus amigos del trabajo o tus cuates del sindicato van y tienen estas fiestas, estas parrandas y adoran a estos dioses ahí en el templo, no importa, ve hombre, no pasa nada. Jesús no se ofende. Sí se ofende. Sí, cosas le duelen con lo que hacemos en la semana. Jesús no está indiferente a cómo vivimos de lunes a sábado. La adoración.
La pureza es importante para Jesús. ¿Para qué vives hoy? Tienes que preguntarte eso. ¿Para qué vives? Porque todos fuimos creados para adorar, ¿sabías? Todos fuimos creados para adorar a Dios. La caída trastornó todo, pero seguimos siendo adoradores. Entonces todos adoramos a algo, no necesariamente a Jesús. Adoramos el dinero, adoramos el sexo, adoramos el trabajo, adoramos personas, adoramos cosas, pero todos adoramos porque fuimos creados para adorar. Entonces la pregunta es, ¿a quién adoro yo? ¿A quién adoras tú? Y la respuesta es, ¿cuál es tu mayor pasión? ¿Qué te hace levantar cada día? Eso es lo que adoras. ¿En qué gastas tu tiempo? ¿En qué usas tus recursos económicos? ¿En qué usas tus dones, tus talentos? La suma de todo eso va a mostrar cuál es tu Dios, a quién adoras o a qué adoras. ¿A qué adoro yo? Entonces, ¿para qué estamos viviendo? Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. Y solo para el que vivir es Cristo, morir es ganancia. Pero si yo no estoy viviendo para Cristo, morir no es ganancia para mí. ¿Para qué estás viviendo hoy? ¿Sabes que los tiempos son cortos? Jesús viene pronto. Y nada, y solo lo que hagamos para Jesús va a valer la eternidad. Entonces eso debiese de hacernos reconsiderar cómo estamos usando los recursos que Dios nos da. Cómo estamos usando el tiempo que Dios nos da. Porque Jesús viene pronto. ¿Para qué vives? Ahora, hablaba de esta mujer, de Jezabel. ¿No hay ninguna Jezabel aquí presente? No, ¿verdad? Ok. No es un buen nombre para ponerle a una mujer. Si eres cristiano, o sea, no le haces un favor muy grande quizás si eres cristiano ponerle a tu hija Jezabel. Si te llamas así, no hay problema. Yo no le pondría así. ¿Ves a esta mujer en el Antiguo Testamento? Y fue una pesadilla para Israel. Era una mujer que no era israelita. El rey que había en ese tiempo era el rey Acab. Dice en la Biblia que era un rey que hizo lo malo ante los ojos de Dios. Fue un rey que provocó a ira al Señor. Y se casó con esta mujer llamada Jezabel. Si quieres leer más sobre su historia, puedes leer en Primera de Reyes, capítulo 16 al capítulo 19. Ahí está la historia de esta mujer Jezabel. Y por alguna razón, tal como Jesús lo hizo en las iglesias anteriores, donde vimos a Balac y a Balaam, ¿se acuerdan? Hombres del Antiguo Testamento que estaban también enseñando cosas. Jesús usa a esta mujer del Antiguo Testamento para graficar un poco lo que estaba haciendo esta mujer en la iglesia de Tiatira. Y la mujer Jezabel del Antiguo Testamento fue una pesadilla para Israel. Ella introdujo a Israel la adoración a Baal. Ella fue la que lo introdujo. ¿Por qué? Porque se casó con el rey y lo que ocurrió ahí fue que ella trajo su idolatría y sus dioses paganos y los introdujo a la nación de Israel en su adoración. Entonces lo que ocurrió ahí fue una mezcla entre lo que Dios le había pedido a Israel y lo que esta mujer había traído a Israel, que eran los Baales, la adoración a Baal. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió ahí? Lo que nosotros llamamos sincretismo. ¿Has oído esa palabra? El sincretismo es querer mezclar o unir dos verdades diferentes. Y eso es lo que han hecho a veces las iglesias, que llegan a un lugar y dicen, ok, esto es lo que traemos nosotros, eso es lo que estaba haciendo esta iglesia o esta mujer, ok, esto es lo que cree, lo que Jesús nos enseña, pero esto es lo que la cultura o el mundo en el que vivimos cree, entonces lo vamos a mezclar, lo vamos a tolerar y vamos a hacer las dos cosas. Eso se llama sincretismo. Ves, por ejemplo, en muchos lugares de México, pues la influencia de la iglesia católica mezclada con la cultura local, con sus dioses y con sus ideas, pero mezclados en una sola cosa. Eso es sincretismo. Eso es lo que está ocurriendo aquí. Eso es lo que hizo Jezabel. Trajo a Baal y lo mezcló en la adoración del pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que ocurrió? Fue horrible. Trajo idolatría, trajo fornicación, trajo adulterio, trajo todas sus prácticas. Y esto es lo que ocurre y esto es lo que muchas veces usa Satanás.
Si Él no te puede destruir desde fuera, lo va a hacer desde dentro. Y gente se mete y trae todas estas ideas. Y dice, vamos a hacer esto también. Sí, Jesús es importante, pero también esto otro. No pasa nada si metemos esto. Y esta iglesia estaba siendo afectada, estaba siendo destruida desde dentro por esta enseñanza. La corrupción desde dentro. Y Jesús dice, eso debe de parar. Eso debe de terminar. Jesús no está interesado en compartir tu corazón con nadie. Así como Él es absolutamente y completamente fiel a ti, Él no espera algo diferente de ti. Él no está interesado en que tú le adores a Él y adores a otra persona o a otra cosa. No está interesado en eso. Sí, la Biblia dice somos infieles, pero precisamente este diagnóstico de Jesús es para que crezcamos en fidelidad, que identifiquemos todas las cosas y todos los ídolos en nuestro corazón. Porque a veces pensamos, sí tengo un vecino que tiene una estatua y ese es su ídolo, está allá afuera de su casa. Y pensamos que solo eso es un ídolo. Eso sí es un ídolo, pero hay muchos ídolos escondidos en nuestro corazón. Nuestro trabajo puede ser un ídolo, el dinero puede ser un ídolo, una relación puede ser un ídolo. O sea, un ídolo me refiero a ese lugar, a ese espacio único que Jesús quiere y debe de ocupar en mi vida. El número 1. ¿Qué cosas en tu vida o en mi corazón están ocupando el lugar de Dios? Otra vez, ¿para qué vives? ¿Qué te hace levantar cada día? ¿Cuál es la pasión de tu vida? Entonces esta mujer había traído corrupción a la iglesia. Y esta mujer, al llamarse profetisa, estaba diciendo, esto es lo que Dios está diciendo, y eso no era lo que Dios estaba diciendo. La iglesia estaba aceptando verdades que Jesús dice que no son así. Por eso necesitamos conocer la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Que la mala enseñanza te va a llevar a malas obras. Estos cristianos estaban practicando cosas que estaban malas porque había una mala enseñanza de por medio. Ahora, no siempre la buena enseñanza automáticamente significa buenas obras, pero influye en que sí. Y aquí una mala enseñanza, una mala doctrina, Jesús dice, la doctrina de esta mujer ha llevado a que mis siervos empiecen a hacer cosas que no deben. Entonces, necesitas tener discernimiento, mi hermano. ¿Qué cosas has tolerado en tu vida, en tu corazón? ¿Qué cosas has tolerado? Es la palabra que Jesús dice, tú toleras a esta mujer y la enseñanza a esta mujer. Ahora yo te pregunto a ti, papá, ¿qué cosas has tolerado en tu familia? ¿Qué cosas has tolerado que tus hijos estén viendo, escuchando? Tú soltero, ¿qué cosas estás tolerando ver y oír en tu vida? Que están haciendo y poniendo un estorbo en tu caminar con Jesús. Lo que estás haciendo, lo que estás participando, te está llevando a una vida de mayor pureza y de santidad y de santificación. Lo que estás haciendo, lo que estás involucrado, te está llevando a caminar en una adoración más genuina para con Jesús o no. ¿Qué estás tolerando en tu vida? Esta es la iglesia que tolera todo. De hecho, es la palabra de moda hoy en día, hay que ser tolerante. Ahora sí, somos tolerantes en que somos diferentes. Pero en la verdad, nos aferramos a la verdad. Y no transamos con la verdad. Ahora, fíjate lo que dice Jesús. Verso 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Dice, he aquí yo la arrojo en cama en gran tribulación a los que con ella adulteran y si no se arrepienten. Le he dado tiempo. La palabra arrepentimiento aparece 3 veces. Ese es el énfasis de acá. ¿Y sabes qué? Jesús siempre nos da tiempo para arrepentirnos. Siempre. Siempre Él da tiempo para cambiar. Jesús nunca va a venir con el juicio, con la disciplina. Nunca va a venir así luego. Pasa tiempo. Entonces a veces pensamos, ok, me pasé un semáforo en rojo, no me pasó nada, no me paró la policía. Pues qué padre, Dios fue su gracia.
Después me pasó otro día, otro semáforo en rojo y no pasó nada y nadie me vio, ni me dijo nada, ni me pararon, ni nada. Y dice, pues ya, entonces le sigo así. ¿Sabes qué va a pasar un día? Que te vas a pasar un rojo y alguien te va a chocar por el lado. Porque estás tan confiado en que ya como antes no pasó nada, pues siempre vas a poder pasarte el semáforo en rojo. Yo me acuerdo una vez fui a buscar a un misionero que venía llegando al aeropuerto. Como a las 3 de la mañana tuve que ir a recogerlo. Lo fui a dejar a la terminal de buses, iba para Mérida y voy dando la vuelta en la glorieta de aquí de la Nichupté, donde está el McDonald's, para agarrar la Cabá. Eran las 3 de la mañana, no había un solo vehículo y el semáforo estaba en rojo. Dije, estoy cansado, tengo sueño, ¡pum! Me paso. A los 100 metros, ¡uh! Había un tránsito, no tengo la menor idea dónde estaba escondido, pero me cachó. Dice, no puede ser. O sea, ya sabes, toda tu justicia, autojusticia. Nunca me pasaba un semáforo en rojo y el policía le entró por aquí y le salió por acá. Pero ¿sabes qué? Cuando empezamos a violar las advertencias, a brincarnos las advertencias de Jesús, créeme que la disciplina va a llegar en algún momento. La disciplina de Jesús va a llegar. Y la disciplina de Jesús no es porque eres un extraño, es porque es una señal de paternidad. Dice, Jesús disciplina a sus hijos. No queremos llegar ahí. Cuando me toca disciplinar a mi hijo es algo que no me gusta. Ver su carita así, sus ojitos. Es duro. Y créeme que a Jesús no le gusta y no debe ser fácil para Él. Pero Él lo hace porque lo necesitamos. Y es una evidencia, es una señal de paternidad, es una señal de que somos sus hijos. Pero siempre la invitación de Jesús primero es arrepiéntete. Y le he dado tiempo. Ahora lo terrible es el corazón duro de esta mujer. Eso es patético. Que Dios y Jesús nos llama a arrepentirlo, a cambiar nuestra mente, a cambiar nuestra dirección. Y nomás no queremos cambiar. Y por más que se nos dice, por más que vienen personas y nos dicen y nos muestran, o incluso tú mismo te das cuenta y Dios trae convicción a tu corazón y ahí estás de necio, ahí estoy de necio, siguiendo ese camino que sé que no debo de seguir. Tarde que temprano va a venir la disciplina de Jesús, porque te ama y no quiere ver tu vida destruida. Entonces arrepiéntete, cambia tu manera de pensar, cambia tu dirección. No fuerces a Jesús a disciplinarte. ¿Por qué quieres eso? ¿Por qué quieres que Jesús te discipline? No es necesario. Responde ahora. Arrepiéntete, cambia, gira. La falta de arrepentimiento es una invitación a la disciplina. El Señor, ok, no quiero, pues ven. Créeme que en ese momento no quieres, no vas a querer. Entonces cambiemos, aprendamos de otros. Fíjate lo que Jesús dice. Dice verso 23, y a sus hijos heriré, dice, de muertos, o sea, los seguidores de esta mujer. Y todas las iglesias, chécate, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. O sea, Jesús, qué difícil ser un ejemplo y que Dios te use un ejemplo para otros. Y que te discipline delante de otros para que todos vean. ¿Realmente quieres llegar a ese punto? Dice, yo voy a disciplinar a esto y todas las iglesias van a saber. ¿Qué necesidad de llegar a ese punto? ¿Te das cuenta? No queremos ser el ejemplo de disciplina para otros. Por eso necesitamos aprender de los errores de otros. Necesitamos aprender de los errores de otros. Necesitamos ver lo que es importante para Jesús, lo que Jesús no va a tolerar. No lo toleremos nosotros. Verso 24 dice, pero a vosotros, dice, y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Las profundidades de Satanás. ¿Qué será eso? Hay diferentes opiniones. Pero por alguna razón, esta vida de inmoralidad,
esta vida de idolatría eran las profundidades de Satanás. Dice, ellos que han conocido las profundidades de Satanás. Esta gente quizás decían, bueno, o sea, si quiero mantener mi trabajo, si quiero que este negocio se dé, si quiero, no sé, lo que sea, pues ya voy a ir y voy a conocer lo profundo de lo que ellos hacen. La profunda inmoralidad, la profunda oscuridad. No importa, total, pues tengo que comer, ¿no? No quiero perder mi trabajo. ¿Neta? O sea, ¿hasta dónde estás dispuesto a caminar? Lo profundo de lo que no le agrada a Dios por un trabajo o por mantener una amistad que a lo mejor no vale la pena. O sea, ellos estaban haciendo estas cosas pensando de que no había nada malo, pero estaban yendo bien lejos, lo opuesto de Jesús. Y Jesús dice, ustedes, hay un grupo remanente, dice, ustedes no han hecho eso. No han ido donde están, ustedes no han creído esa doctrina, ustedes retienen. ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué es lo que ellos han retenido? Yo creo que es discernimiento. Yo creo que es discernimiento. Porque ellos retuvieron la verdad. No le compraron la enseñanza a esta mujer. Retuvieron y tuvieron discernimiento. Por eso necesitamos discernimiento, mis hermanos. Necesitamos de que Dios nos ayude a distinguir bien. Esta semana pasé una de las vergüenzas más grandes que me acuerdo de últimamente. Fui a una conferencia de pastores en Estados Unidos de nuestra familia de Calvary. Habían como 1,500 pastores con sus esposas. Entonces estábamos sentados ahí como en cuarta fila. Y de repente veo hacia lo lejos. Dije, mira, es la esposa del pastor Tito. Entonces me paro y ella me vio y me hizo así, me saludó y todo. Entonces me acerco y los otros pastores que andaban conmigo también se pararon y dijeron, vamos a ir a saludarlos. Y cuando me voy acercando empiezo a ver bien y no era la persona. Y yo, hola, ¿cómo? Y así como por dentro, trágame tierra. ¿Qué estoy haciendo? Y lo peor y lo más chistoso que ella también me confundió con otra persona. O sea, hubo una confusión mutua. No vi bien, por eso tengo que usar esto más seguido. Pero era tan parecida a la esposa de este pastor, pero no era ella. Me faltó discernimiento. Se veía igual, pero no era igual. Y fui avergonzado, públicamente. Es lo que más duele. Necesitamos discernimiento. No queremos ser avergonzados ante Jesús. No queremos confundirnos en lo que parece ser, pero no es. Porque lo que parece ser y no es, nos va a llevar por el camino equivocado. Entonces, prestemos atención, tengamos discernimiento. Y mira lo que Jesús le promete. Verso 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hay dos promesas que Jesús da. Al vencedor, y aquí agrega algo, y al que guardare mis obras. Es interesante, no es el que guarda sus obras, son las obras de Jesús. ¿Sabes qué? Cuando tú y yo vayamos al cielo, no vamos a entrar ahí por nuestras obras, ¿sabías? Vamos a entrar al cielo por las obras de Jesús. En Juan 6, cuando la gente vino y le preguntó a Jesús, le dicen, Jesús, ¿cuáles son las obras que debemos hacer? Las obras que agradan a Dios. Y Jesús le dice, la obra que agrada a Dios es que crean en su Hijo. Esa es la obra que agrada a Dios. Creer en Jesús, confiar en Jesús. Y tú y yo vamos a entrar a la eternidad por las obras de Cristo, porque Él fue fiel, no por nuestras obras. Pero fíjate, yo le daré autoridad sobre las naciones. Aquí Jesús está citando el Salmo 2. Puedes leer después el Salmo 2, versos 8 y 9. Y ese salmo mesiánico, el salmista está hablando de algo que Jesús, que el Mesías va a hacer cuando Él regrese por segunda vez.
Aquí Jesús está hablando de cuando Él venga y instaure su reino milenial. Jesús va a volver. Y Jesús dice ahí que durante ese reino que Él va a tener aquí por 1000 años, Él va a gobernar con vara de hierro, como dice acá. ¿Estás cansado de la corrupción? No hay ningún hombre, ningún político en este mundo que nos pueda ayudar. ¿Sabías eso? El único lugar y el único momento en el cual realmente vamos a vivir libre de corrupción es cuando Jesús regrese. Él es nuestra esperanza. No el siguiente presidente de México. No el siguiente presidente municipal. Ellos no son nuestra esperanza. Es más de lo mismo. Nada más que a veces un poco mejor, un poco peor. Pero realmente este mundo va a ver lo que es un gobierno de justicia, de paz, de amor, cuando Jesús venga, porque Él va a reinar con vara de hierro. No hay tolerancia a la maldad. No hay tolerancia a la corrupción. Pero es algo que Jesús va a hacer. Jesús va a venir. Y nosotros, y Jesús dice, ustedes también. Ustedes van a regir. Acompáñame a Apocalipsis 5, mira. Capítulo que viene después, Apocalipsis 5, verso 10. Dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Ahí está. Ahora vamos a Apocalipsis 20. Sigue avanzando, Apocalipsis 20, verso 4. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Jesús le está dando esta promesa al que venciere y al que guardare sus obras en esta iglesia. Y esa es la promesa que Jesús nos da. Él va a regresar, ¿sabías? Él va a instaurar su reino en esta tierra. Y tú y yo, si somos creyentes en Jesús, vamos a reinar con Él. Este mundo que conocemos, o lo que haya quedado después de toda la destrucción del Apocalipsis. Pero vamos a reinar en un mundo como este, juntamente con Él. Imagínate el privilegio que eso significa. Y lo segundo dice, yo le daré la estrella de la mañana. ¿Qué quiere decir eso? Ok, otra vez usamos la misma Biblia para interpretar la Biblia. Vamos a Apocalipsis 22. Apocalipsis 22, verso 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. La promesa de Jesús para el que venciere y guardare sus palabras, sus obras, es que Él se regala a sí mismo. Él es nuestro regalo. Él es de nosotros y nosotros somos de Él. Esa es la promesa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos examinar nuestro corazón. Necesitamos ver qué cosas hemos tolerado. Qué cosas que yo no podría decir que estoy caminando en pureza. Qué cosas a lo mejor no estoy caminando en una verdadera adoración a Dios. No lo que hago aquí, sino lo que hago de lunes a sábado. Ahí demuestro a quien adoro realmente. Entonces, ¿qué debemos hacer? El Espíritu Santo trae convicción a nuestro corazón, debemos arrepentirnos. Debemos cambiar nuestra manera de pensar y cambiar de dirección. No queremos la disciplina de Jesús, no la queremos. ¿Y sabes qué? No es necesario. Pero si yo persisto, si tú persistes en ir por ese camino, ese Jesús de amor y de gracia también nos va a disciplinar. ¿Qué necesidad de llegar hasta ese punto? Si es necesario, Él lo va a hacer para traerte de vuelta.
Él no está dispuesto a dejarte ir así como así. Él te quiere cerca tuyo. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque nos amas de esa manera y porque amas a tu iglesia de esa manera. Sé que no es fácil y quizás hay gente ofendida acá hoy, porque no nos gusta que nos confronten que arrepiéntete o hay disciplina. Pero a veces es lo que necesitamos oír. Tus palabras son ofensivas. No estás interesado en lo más mínimo en engañarnos. Y menos en un camino que nos lleva a la destrucción y a la muerte. Entonces, Señor, yo te pido que nos des un corazón humilde y un corazón enseñable. Gracias porque la misma mano que nos disciplina es una mano perforada por unos clavos. Entonces, nunca nos permitas olvidar eso. Que no es odio, no es rencor, no es un coraje descontrolado. Es una disciplina que a veces necesitamos en nuestra vida. Ahora, gracias porque nos das tiempo para cambiar. Señor, y queremos usar ese tiempo que nos has dado. No queremos abusar de tu gracia. Queremos que si hoy nos has mostrado y nos has revelado cosas en nuestra propia vida, nos concedas el tiempo para cambiar y para reconocer que hemos estado haciendo mal. Ayúdanos a vivir una vida en pureza. Ayúdanos a identificar las cosas, las personas, las amistades que están siendo un obstáculo para caminar en pureza y para ponerlas a un lado en nuestra vida. Señor, ayúdanos a identificar cosas que han ocupado el lugar que solo tú necesitas y tienes que ocupar. Y ayúdanos a cambiar eso. Gracias porque nos muestras lo que es importante para ti. Gracias por eso, por no dejarnos a obscuras. Te amamos, Señor, te bendecimos y queremos adorarte con cada cosa que hacemos y con cada cosa que decimos, Señor. No solamente cantando ahora, sino que viviendo la vida cristiana real allá afuera, bajando estas escaleras. Entonces, ayúdanos, Señor, por favor. Ayúdanos. Y oramos y te lo pedimos todo en el precioso nombre de Jesús. Amén.